Sean todos bienvenidos a la presentación de las transformaciones de los metales no ferrosos. Somos el grupo número 1 y mi nombre es Manuel Márquez. Primero que nada, las aleaciones no ferrosas son aquellas que no poseen en su composición el metal hierro o lo poseen pero en pequeñas cantidades, ya que su base principal puede ser la de cualquier otro elemento metálico, tales como aluminio, plata, magnesio. Las propiedades de las aleaciones no ferrosas dependen en su mayoría de la base metálica. Por ejemplo, si las aleaciones son de aluminio o magnesio, ambos metales livianos, es de esperarse que sus aleaciones sean livianas. Una de las aleaciones no ferrosas más antiguas y conocidas son el bronce y el latón. Ambas tienen como base principal el cobre, con la diferencia que en el bronce se mezcla con estaño y en el latón se mezcla con el zinc. A continuación, la composición de las dos principales aleaciones de aluminio. El siluminio es una aleación que tiene el 87% de aluminio y el 13% de silicio, aunque puede llevar también cobre, magnesio y manganeso. Tiene una buena resistencia mecánica y una elevada tenacidad. Tiene diversas utilidades como pueden ser para utilizar en mobiliario y decoración. El alucin. El alucin es una aleación que posee un 55% de aluminio, un 43,4% de zinc y un 1,6% de silicio. Posee una buena resistencia a la corrosión y es de fácil mantenimiento. Es utilizado con frecuencia como capa de recubrimiento anticorrosivo para láminas de acero que son destinadas a cubrir el exterior de los techos. La composición de las principales aleaciones de plata. La plata tibetana es una aleación en la que la plata está presente entre un 30 y un 40%. El resto es zinc, cobre o níquel. Esta se estropea antes que la plata de ley o la plata de 925, que es una plata que posee en su composición un 92,5% de plata. Esta se deteriora por la presencia de otros metales en su composición. La plata tibetana es muy utilizada en la joyería. La plata de Britania es una aleación del 95,84% de plata y el 4,16% de cobre. Es ligeramente más suave que la plata de ley o plata 925 y con este mismo nombre de Britania, la fábrica de monedas de Inglaterra ha creado una moneda con el mismo porcentaje de plata, el 95,84%. Posición de las principales aleaciones de cobre. El bronce es una aleación de cobre y estaño en diversas proporciones, con un mínimo del 75% de cobre. Por lo menos tenemos el metal de campana que contiene un 78% de cobre y un 22% de estaño. Es utilizado en la fabricación de campanas. El cuproníquel es una aleación que se forma a través de una proporción del 75% de cobre junto con una cantidad que ronda entre el 25% de níquel y una cantidad mínima de magnesio. Se utiliza para propulsores, barcos de pesca y para la fabricación de monedas. Y el latón, que es cualquier aleación entre cobre y zinc. Está compuesta en su mayoría por un 60% de cobre y un 40% de zinc. Es un buen conductor térmico y eléctrico. Es resistente a la corrosión. En este caso tenemos el alto de latón, que contiene un 65% de cobre y un 35% de zinc. Y por último, la composición de las principales aleaciones de cromo. El acero inoxidable 304 es el más utilizado de los aceros inoxidables austeníticos. No es magnético, es muy dúctil y presenta buena soldabilidad. Es utilizado en la industria farmacéutica, química, marina. Su composición química, según la STM A240, es de un 0,07% de carbón, un 2% de manganeso, un 0,030% de azufre, un 0,045% de fósforo, un 0,75% de silicio, entre el 17,5 y 19,5 de cromo, entre el 8 y 10,5% de níquel y de nitrógeno un 0,10%. El nicrón. El nicrón es una aleación que está compuesta de un 80% de níquel y un 20% de cromo. Por lo menos tenemos el hilo de nicrón que presenta esta misma composición y es un material que se puede utilizar en cables que disipan una gran cantidad de calor. La
Composición de las principales aleaciones de zinc. Aquí tenemos el zinalco. Como su nombre lo dice, contiene zinc, aluminio y cobre. Un 80% de zinc, un 18% de aluminio y un 2% de cobre. Es un metal superplástico, no contamina y se puede reciclar. Fue patentado en México. El cuproníquel zinc. Anteriormente hice mención del cuproníquel. La diferencia de este es que está aliado junto con el zinc. Posee entre un 62 al 70% de cobre, entre un 8 y un 20% de níquel y entre un 17 y un 20% de zinc. No se corroe en agua de mar, por lo cual es utilizado para hardware de la industria marina, fabricación de condensadores, aparatos de destilación y en la fabricación de monedas. Bueno, mi nombre es Raúl Mentado y voy a hablar sobre soluciones sólidas. Una solución sólida es un sólido que consta de dos o más elementos que están dispersos atómicamente y forman una estructura de una sola fase. Es decir, es un sistema homogéneo de un soluto en un solvente en estado sólido. Un ejemplo común podría ser un sólido disuelto en un líquido, como la sal o el azúcar disueltos en agua, o incluso el oro en mercurio, formando un amalgama. Por tratarse de una solución, existe un rango de solubilidad: solubilidad total, solubilidad parcial o limitada e insolubilidad total. En general, hay dos tipos de soluciones sólidas: las sustitucionales y las intersticiales. En las soluciones sólidas sustitucionales se conserva la estructura cristalina de uno de los componentes, solvente, en los que los átomos del otro componente, soluto, reemplazan algunos en la propia red, como lo podemos observar aquí. Mientras que en las soluciones sólidas intersticiales, los átomos del soluto se sitúan en los espacios que hay entre los átomos del disolvente o los átomos de la celda. Estos espacios huecos se denominan intersticios. Acá. Regla de Hahn-Rutherford. Para que un sistema de aleación tenga solubilidad ilimitada, debe cumplir con ciertas reglas que son conocidas como las reglas de Hahn-Rutherford, y son 4. La primera de ellas es el factor tamaño. Los átomos o iones deben tener tamaño semejante, con una diferencia del 15% para minimizar las deformaciones de la red, es decir, minimizar a nivel atómico las desviaciones causadas en las distancias interatómicas. Regla número 2. Estructuras cristalinas. Los materiales deben tener la misma estructura cristalina, de lo contrario se llegará a un punto en el que se presenta una transición de fase a otra con una estructura distinta. Regla número 3. Valencia. Los iones deben tener la misma valencia, de no ser así la diferencia de electrones de valencia impulsará la formación de compuestos, no de soluciones. Y regla número 4, electronegatividad. Los átomos deben tener electronegatividad similar. Si las electronegatividades son apreciablemente distintas, se forman compuestos, como cuando los iones de cloro y sodio se combinan y forman cloruro de sodio. Se ha comprobado que la probabilidad más elevada de solubilidad alta se encuentra entre los metales que tienen el mismo número de electrones en la capa más externa, es decir, entre metales de igual valencia. Si los solutos tienen mayor valencia que el solvente, la solubilidad se reduce a medida que la valencia del soluto se distancia de la del solvente. Ahora les voy a hablar sobre solubilidad, disolvente y soluto de una aleación no ferrosa. Primero, ¿qué es solubilidad? Se trata de una medida de la capacidad de una cierta sustancia para disolverse en otra. La sustancia que se disuelve se conoce como soluto, mientras que aquella en la cual ésta se disuelve recibe el nombre de solvente o disolvente. La concentración, por otra parte, hace referencia a la proporción existente entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente en una disolución. ¿Qué es una aleación? Se conoce como aleación a la combinación de dos o más elementos metálicos para constituir un nuevo material que tenga las propiedades de sus ingredientes. Las aleaciones se clasifican comúnmente atendiendo a la predominancia de un elemento sobre los demás en la mezcla. Por ejemplo, se habla de las aleaciones de cobre, independientemente de cuáles sean los demás ingredientes. Sin embargo, las aleaciones también se dividen conforme a la cantidad de ingredientes involucrados de la siguiente manera. Las aleaciones binarias integran dos elementos, un elemento base y un elemento aliante. Aleaciones ternarias integran tres elementos, elemento base y dos aliantes. Las cuaternarias integran cuatro elementos, uno base y tres aliantes. Y las complejas, que integran cinco o más elementos, con un elemento base y cuatro o más aliantes. Por último, suelen distinguirse entre las aleaciones pesadas y aleaciones ligeras, dependiendo de las propiedades del elemento base. Así, las aleaciones de aluminio son aleaciones ligeras, mientras que las del hierro son pesadas.
Ahora voy a dar unos ejemplos de las aleaciones, destacando el soluto y el solvente de las mismas. Como primero tenemos a los latones, que son la aleación de cobre más común. Contienen cobre como disolvente y zinc como soluto, variando la concentración del zinc entre el 20 y el 50% sin superar este valor. Los bronces son aleaciones de cobre con estaño. Pueden contener otros elementos. En este caso, el cobre es el solvente y el estaño es el soluto. El bronce de níquel. El níquel es soluble en cobre en todas sus proporciones. Tiene una estructura cristalina centrada en las caras y la resistencia a la corrosión del bronce de níquel merece ser destacada. Esta aleación se utiliza sobre todo para la elaboración de tuberías de agua salada, cuyo poder de corrosión es extremadamente elevado, y también como cambiadores de calor. En este caso, al igual que los otros dos, el cobre es el solvente y el níquel es el soluto. Buenos días, yo soy Eli Guevara y le voy a hablar sobre los diagramas de fase, un sistema binario con solubilidad parcial en estado sólido y solubilidad total en estado líquido. El diagrama de fase nos permite demostrar la mayoría de fases estables que se encuentran bajo condiciones de equilibrio, siendo el recurso de mucha importancia para la ingeniería, ya que nos sirve para entender o predecir el comportamiento de un material de aleaciones y compuesto definido por un sistema. Un sistema binario es aquel el cual está compuesto por dos componentes, en la cual en la posterior gráfica se llamará A y B. Por otro lado, la solubilidad se trata de cuando ambos componentes son completamente solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido. Para entender mejor lo que significa un diagrama de fase, he decidido demostrarles cuál es el comportamiento de un diagrama de fase eutéctico. Bueno, ahora le explicaremos cómo se realiza un diagrama de fase eutéctico. Lo primero es trazar la línea eutéctica. En dicha línea se encuentra el punto E, que es el punto eutéctico. Esta es la temperatura más baja a la cual puede fundirse una mezcla de sólidos, la cual la llamamos A y B. Esta debe tener una composición fija. A través del punto eutéctico trazamos una línea arriba a la izquierda y arriba a la derecha. Esta línea se llamará línea de líquido. De dicha línea se unirá la línea de líquidos con la línea eutéctica por el lado izquierdo y por el lado derecho. Esta línea se llamará línea de solvo. Posteriormente, en los extremos de la línea eutéctica se traza una línea en la cual hace un corte con el eje de la abscisa por ambos lados. Esta línea posee el nombre de línea de solvo. TA y TB representan los puntos máximos de temperatura de una fusión de un elemento puro. Ya una vez trazadas todas las líneas, se cierra el diagrama de fase, el cual nos permite determinar ciertas propiedades de un material. Por ejemplo, por encima de la línea TA, de B y el punto E, el sistema se encuentra en estado líquido. A la izquierda de E existe una coexistencia de fase líquida y fase sólida, la cual se denomina alfa. A la derecha de E existe también otra coexistencia de fase líquida y fase sólida, la cual se denomina beta. Entre la línea de sólido y la línea de solvo y el eje de temperatura por la izquierda existe una fase sólida, la cual se denomina alfa. Entre la línea de sólido y la línea de solvo y el eje de temperatura por la izquierda existe una fase sólida, la cual se denomina alfa. Por el lado derecho existe otra fase sólida también, la cual se denomina beta. Entre las dos líneas de solvo y las líneas eutécticas hay una coexistencia de fase sólida alfa y beta. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve para determinar o predecir el comportamiento de un material, una aleación, una composición, el cual se utilizará en un posterior trabajo. Hola, mi nombre es Betina Machado y hoy les voy a hablar sobre los tipos de diagramas de fase. Primero que nada, ¿qué es un diagrama de fase? Un diagrama de fase es una herramienta que permite describir gráficamente los cambios de fase que estarán presentes en un material, dependiendo siempre de su presión y de su temperatura. Los materiales puros tienen un solo cambio de fase, mientras que las aleaciones tienen una o más fases. La combinación de estas fases definen muchas de las propiedades que tendrá el material. Bien, ahora les voy a hablar sobre los componentes insolubles en estado sólido. Esto ocurre cuando los dos metales tienen distinto tamaño y distinto sistema de cristalización. Primero solidifica el de mayor temperatura de fusión y va expulsando al otro. Aquí en esta imagen podemos ver el proceso de solidificación.
Vemos el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Y en el diagrama estaría representado cada punto. Ahora les voy a hablar sobre los componentes insolubles en estado sólido formando eutéctico. Varias aleaciones muestran su insolubilidad entre sus componentes formando una estructura llamada eutéctica. Los átomos de los dos componentes se colocan en capas y en una proporción muy bien definida. Aquí podemos ver la proporción bien definida. Las aleaciones eutécticas solidifican a una temperatura constante e inferior a la temperatura de ambos constituyentes. Ahora bien, volviendo otra vez a los componentes insolubles, cuando la concentración del soluto es superior a la proporción eutéctica, se va solidificando de forma independiente hasta que el líquido se queda con la proporción de la eutéctica y entonces se solidifica. Insolubles en estado sólido formando eutéctico. A diferencia de lo que ya explicó mi compañero Adrián, este diagrama se diferencia en que tiene una columna A de temperatura y una columna B. Al final sigue siendo y sigue explicando lo mismo. Por último, les voy a hablar sobre los componentes parcialmente solubles en estado sólido. Son aleaciones por inserción, en las cuales el soluto se va disolviendo hasta llenar los intersticios del disolvente y se forma una solución sólida con un máximo de concentración. Aquí se puede apreciar la imagen de cómo se van llenando los intersticios del disolvente. Para las concentraciones superiores se va solidificando disolvente saturado de soluto hasta que se acaba el disolvente. Todo el soluto restante solidifica formando granos aparte de los de solución sólida y recubriéndolos. Aquí en estas imágenes podemos ver en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 cómo va ocurriendo lo que acabo de mencionar. Y aquí en este diagrama podemos ver representados todos los puntos. Al solidificar totalmente se admite una cantidad de soluto que, según se va enfriando el material, va produciendo unas contracciones. Estas contracciones van expulsando a los átomos de soluto en la red del disolvente. Estos átomos de soluto que son expulsados van formando unos cristales en la red del seno de la solución sólida y estas estructuras son llamadas precipitaciones. Aquí podemos apreciar el diagrama que correspondería a esta última parte que sería la precipitación. Buenos días, mi nombre es Juliano Vicentín y les voy a exponer sobre los compuestos intermetálicos. Los compuestos intermetálicos son compuestos que resultan de la aleación entre dos o más metales fundidos. Pueden ser estequiométricos y no estequiométricos. Los compuestos estequiométricos son compuestos que tienen un punto de fusión definido y propiedades mecánicas, químicas y físicas diferentes a las de sus constituyentes. Pueden tener estructuras complejas y sus enlaces pueden ser iónicos o covalentes. También están los compuestos intermetálicos no estequiométricos. Estos compuestos se forman entre metales de transición y elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el carbono o el nitrógeno. Los átomos de estos últimos elementos, debido a que son pequeños, se pueden intercalar en la estructura cristalina de los metales de transición. Se caracterizan por tener un punto de fusión alto y ser muy duros aunque frágiles. En las propiedades físicas de estos compuestos intermetálicos podemos nombrar que presentan un punto de fusión elevado. En las propiedades mecánicas podemos citar que tienen escasa ductilidad y baja tenacidad. Son materiales frágiles que se pueden romper con facilidad. En las propiedades químicas podemos nombrar que estos compuestos presentan un intervalo de composición química muy estrecho y de largo alcance. Esto proporciona una mayor estabilidad en la estructura a altas temperaturas. También tienen estructura cristalina con escasa movilidad de los átomos individuales. Por otra parte, poseen enlaces químicos metálicos, mixtos, iónicos o covalentes. Además, presentan polimorfismo, por lo cual permite a una misma composición
presentarse según diferentes estructuras cristalinas. Por último, en las propiedades químicas podemos nombrar que son resistentes a la oxidación. Ahora les voy a explicar las 5 reacciones de 3 fases en los diagramas binarios, empezando por la reacción eutéctica. Una reacción eutéctica es un diagrama de fase binario el cual consiste en la transformación de toda la fase líquida por enfriamiento en 2 fases sólidas isotérmicamente. La temperatura eutéctica es la temperatura a la cual tiene lugar esa reacción. La reacción peritéctica. Esta reacción suele estar presente comúnmente en los diagramas binarios de equilibrio más complicados, particularmente si los puntos de fusión de los diagramas son muy diferentes. En la reacción peritéctica, una fase líquida reacciona con una fase sólida para formar otra fase sólida nueva y diferente. La reacción monotéctica. La reacción monotéctica es otra reacción invariante de 3 fases que ocurre en algunos diagramas de fase binario. Es la reacción monotéctica donde una fase líquida se transforma en una fase sólida y en otra líquida. Por último, la reacción eutectoide y la reacción peritectoide. La reacción eutectoide y la peritectoide se asemejan mucho en que se forman 2 fases a partir de una durante el enfriamiento. Sin embargo, en la eutectoide, en la fase de descomposición es sólida, mientras que en la fase eutéctica es líquida. En la peritectoide, 2 fases sólidas reaccionan para formar una nueva fase sólida, mientras que en la peritéctica, una fase sólida reacciona con una líquida para producir una nueva fase sólida. Estas serían las 5 fases de un diagrama de fase binario. La palanca. La regla de la palanca establece que en la región de una sola fase, la cantidad de fases simples será de 100%, mientras que en las regiones bifásicas se deberá calcular la cantidad de fases presentes, tanto la sólida como la líquida. Un ejemplo sería en la aleación de cuproníquel, la cual contiene 75% de cobre y 25% de níquel. Su diagrama de fase sería el siguiente, en el cual este punto sería el punto de fusión del níquel y este punto estaría formado por el punto de fusión del cobre. Estas líneas representarán la línea de sólidos, mientras que la línea superior será la línea de líquidos. Ahora bien, en el eje de las X se presentará la concentración de cada elemento. En el origen estará presentado por el 100% de níquel, mientras al final del eje de las abscisas estará conformada por el 100% de cobre. Ahora, si la aleación se encuentra por arriba de la línea de líquidos, la fase presente en esta aleación sería solamente líquida. Si la aleación se encuentra por debajo de la línea de sólidos, la fase sería solamente sólida. Okay. Ahora bien, si la aleación se encuentra entre la línea de líquidos y la línea de sólidos, esta estará presente en una zona bifásica en la que estaría coexistiendo la fase líquida y la fase sólida. Ahora bien, para calcular la cantidad de fase sólida y la cantidad de fase líquida se debe aplicar la regla de la palanca, las que nos dice que las cantidades de fases son inversamente proporcionales a los segmentos formados al interceptar la horizontal de cada temperatura con la línea de líquidos y sólidos. Por ejemplo, para la composición de cuproníquel, que estará 75% de cobre y 25% de níquel, se aplicaría la siguiente isoterma, que uniría la composición sólida junto con la composición líquida, pasando con la composición de origen. Ahora bien, esta sería la línea isoterma ampliada. Okay. Para determinar la fase líquida debemos restarle a la composición sólida la composición original y todo eso dividirla entre la longitud de la isoterma, que estará formada por la composición sólida menos la composición líquida. Eso nos daría un 52%
un 52.63% de fase líquidas. Ahora, para la fase sólida debemos hallar su complemento, al cual al 100% de la composición le debemos restar la fase líquida. Y eso nos daría un 47.37% en este caso. Hola, mi nombre es José Nashash, del grupo 3. Voy a hablar sobre las normas y designación de aleación de materiales no ferrosos. Primero voy a comenzar con la norma ACTM y cómo designa las aleaciones según la norma ACTM. Aquí yo tengo un ejemplo para usted, para explicarle cómo se designan las aleaciones según la norma ACTM. Una aleación de magnesio. Aquí está el código. Aquí podemos ver letras, dos números y letras. ¿Qué entendemos los primeros dos letras? Los primeros dos letras aquí son las aleaciones que tienen mayor porcentaje de la aleación de magnesio. Y aquí el 31, los dos números aquí, son el porcentaje de las aleaciones que están aquí. Por ejemplo, la letra E representa el elemento de aleación aluminio y la letra Z representa el elemento de aleación zinc. El 3 es 3%, es un número redondeado al número entero. Y el 1 también es un porciento, que representa el porcentaje del zinc, y el 3 representa el porcentaje de aluminio. Aquí podemos ver la última letra que indica alguna variación de composición de un constituyente aliente menos o impureza. Aquí hay unas letras que representan los elementos de aleaciones, por ejemplo la A, que es el aluminio, L es litio, y Q plata, y el Z es zinc. Segundo, voy a hablar sobre la designación según la norma 1. Esta norma usa 4 dígitos para designar las aleaciones. Voy a tomar como ejemplo las aleaciones de aluminio, como vemos aquí en la foto. Aquí podemos ver el primer dígito. Les voy a hablar primero sobre el primer dígito, que representa una serie, que por ejemplo 1, que es el serie 1, 2, el serie 2, 3, el serie 3, 4, el serie 4, y hasta el final. Aquí el serie 1 significa que es un aluminio puro, que tiene porcentaje 99%. El número 2, o el serie 2, que es un aleación de aluminio con cobre. El 3, que es aluminio con silicio cobre. Y el 5, aquí como vemos, el 5, aluminio con magnesio. Bueno, hasta el final. Les voy ahorita a explicar mejor con un ejemplo de una aleación de aluminio para que entiendan qué significa los 4 dígitos. Aquí tenemos una aleación de aluminio que tiene porcentaje 99,60%. Este número, o estos 4 dígitos, representan esta aleación que está aquí. El primer número que representa la serie, como vimos anteriormente, que el 1 que representa el aluminio puro, el 2 representa el cobre, bueno, hasta el final. El segundo dígito representa los límites de impureza. En este caso, si el segundo dígito es distinto de 0, entonces eso indica control especial de uno o más de las impurezas. Los últimos 2 dígitos indican el valor décimas y centésimas del porcentaje de aluminio. Pero en caso si este número, el primer dígito, es distinto de 1, entonces los últimos 2 dígitos se usan para distinguir los distintos aleaciones de aluminio. Y como vemos aquí, en el primer serie, entonces aleación gruesa de 99, y los últimos 2 dígitos que dijimos de que décimas y centésimas de porcentaje de aluminio, entonces aquí mira 60. Bueno, gracias.